Después de que el virreinato se independizara, los criollos y peninsulares que quedaron en el poder, les resultaba imperante la construcción de una nueva identidad que desplazara la imagen de España. En la búsqueda de una nueva personalización, estaba el proyecto de un nuevo discurso, discursos que estarían basados en los trabajos del clérigo Francisco Javier Clavijero, a quien se le considera el precursor del indigenismo en México. A la par, las nuevas narrativas nacionalistas estarían ligadas a los trabajos del criollo Carlos María de Bustamante, quien utilizaría el mundo prehispánico para crear los sermones que los líderes criollos usarían, para afianzar su legitimidad como los nuevos dueños que forjarían la nueva nación. Hablar de indigenismo en México es hablar del indigenismo criollo, que se refiere a la forma en que estas élites criollas han interpretado y manejado las culturas indígenas a lo largo de la historia del país, para su conveniencia y conservar sus privilegios. Pues si no te has dado cuenta, la independencia jamás representó el regreso del mundo mesoamericano, o el surgimiento de una nación azteca que se había liberado de la malvada España, sino más bien todo lo contrario. Seguían siendo una sociedad virreinal con rasgos medievales e intolerancia religiosa. Entonces, ¿por qué los criollos se afianzaron en las culturas indígenas anteriores al contacto de los españoles? El indigenismo criollo surgió como una forma de reivindicar y romantizar el pasado indígena para construir una identidad nacional, y a su vez, su utilización como medio de legitimación en el poder. Las élites criollas buscaban unificar a un país diverso y fragmentado tras la independencia. Sin embargo, más allá de la simple reivindicación de las raíces indígenas, este movimiento tuvo matices políticos, racistas y segregacionistas, pues en realidad los criollos solo estaban enalteciendo las culturas indígenas antes de la llegada de los españoles, mas no estaban fomentando una identidad indigenista basada en los indígenas vivos. En pocas palabras, la oligarquía política mexicana exaltó la grandeza de civilizaciones mesoamericanas como los aztecas y los mayas, junto con los monumentos, como las pirámides, y figuras como Cuauhtémoc se convirtieron en símbolos del orgullo nacional. Sin embargo, esta admiración estaba desprovista de un compromiso real con los pueblos indígenas reales de su época. Esta victimización colectiva, atribuida a eventos como la conquista, es útil para posicionarse como defensores del pueblo frente a élites extranjeras o internas, donde reiteran las consecuencias de las luchas de conquista, en el despojo, marginación, segregación, pero a su vez, son indiferentes a las mismas problemáticas que sufren las naciones indígenas en el México contemporáneo. El uso del indigenismo en la retórica política no necesariamente implica un compromiso real con las comunidades indígenas. En muchos casos, solo sirve para ganar legitimidad y apoyo popular, mientras las políticas públicas permanecen desconectadas de las necesidades de estas comunidades. En esta problemática se encuentra el mexicano actual. El mexicano también es parte de esta contradicción, donde, en un país que supuestamente se siente orgulloso de sus raíces indígenas, existan casos de racismo y exclusión de todas las personas que no aparenten una occidentalización que pueda ser adecuado y aceptable a la vista de los ojos mexicanos. Gamio me dio una lección y me dijo: no pienses nada más en los indios muertos, en los textos, en los códices. Piensa siempre en los indios vivos. Esto se traduce en una verdadera hipocresía de la sociedad mexicana hacia las naciones indígenas. De nada sirve estar gritando cada 16 de septiembre: ¡vivan los pueblos indígenas!, si en el México de hoy los indígenas tienen que enfrentarse en su propio país discriminación lingüística, segregación, racismo y exclusión. En tales casos, el México de hoy, en vez de responsabilizarse, prefiere trasladar su culpabilidad a terceros, y estos terceros o son el virreinato o la propia España, sin darse cuenta que siguen con la misma dinámica criolla en sentir orgullo y pena por los indígenas que ya no existen, pero ser indiferentes al indígena real, al vivo, al tangible. A pesar de esta exaltación del pasado indígena, las naciones indígenas contemporáneas han seguido enfrentando marginalización y olvido en el discurso nacional.
El orgullo indígena promovido por las élites criollas a menudo se basa en una visión romántica y simplificada de las culturas precolombinas, sin reconocer la diversidad y complejidad de las comunidades indígenas actuales. Esto ha llevado a que muchas de estas comunidades sigan luchando por sus derechos y reconocimiento en un contexto donde su historia y cultura son frecuentemente ignoradas y utilizadas solo para folclore turístico.